7:39 de la mañana me encuentro con Francisco Sagasti, integrante pues del plan de gobierno de Todos por el Perú, cuyo candidato pues es Julio Guzmán, y Gilbert Violeta es jefe de campaña y vicepresidente del partido de Peruanos por el Cambio, por supuesto, candidato pues Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, Francisco, cuénteme un poco la filosofía en el caso pues de Julio Guzmán, que es un candidato que de alguna manera irrumpe hace poco y bueno, con este 5% que se habla pues de esta barrera psicológica ha recibido pues mucha atención. ¿Cuál es la filosofía de un programa como el de Julio Guzmán? ¿Qué hay detrás? ¿Qué lo diferencia, diría usted, como candidato? Enrique, el tema central es la novedad, lo diferente, lo distinto. Personas como yo, que tenemos muchos años observando el país, viendo cómo funciona, que hemos hecho propuestas, que hemos hecho planteamientos a lo largo de 30, 40 años, Agenda Perú, por ejemplo, una de las propuestas que se hizo, hemos visto cómo no se ha llevado a la práctica durante todo este tiempo las ideas, los planes, todo lo que puede hacerse por nuestro país. La idea es, en primer lugar, cambiar las cosas, y el punto central es inversión en las personas, inversión en los talentos. Y trasladando muchas gracias por la invitación. A Gilbert. Sí, nosotros hablamos de una filosofía detrás de la campaña. Nosotros lo que diríamos es que el problema es que no se trata de cambiar un gobierno, se trata de cambiar la forma de gobernar. Todos los planes de gobierno de todos los partidos políticos en esta campaña y en las campañas anteriores están llenas de buenas intenciones. Nosotros consideramos que no se trata de tener buenas ideas, se trata de tener un plan. Te pongo un ejemplo. Pedro Pablo venía hablando hace muchos años de disminuir impuestos. El señor García tomó y disminuyó un punto en el IGB. Pero no entendió la idea entera. No se trataba de disminuir impuestos. Se trata de disminuir la informalidad que hay en el país. De cada 100 trabajadores, solo 33 son formales. 67 no tienen seguridad social y no tienen una futura pensión de jubilación. Se trata de hacer una gran reforma económica que permita incluir económicamente a gran parte de la población que hoy no tiene ningún tipo de derecho. Antes de ir avanzando en estos temas, yo lo que les quería preguntar a ambos es, en el caso de Julio Guzmán y en alguna medida también en el caso de Pedro Pablo, en el sentido pues de PPK, en el sentido de defendiendo la marca, eso está bien, eso está bien. Con falta de ortografía. Sí, sí. pero no son licencias literarias. Bueno, yo creo que es una manera de digamos, enseñarle a los jóvenes a no tener buena ortografía más que licencia literaria. Muy bien, pero Francisco, una figura nueva, pero ¿cómo gobernaría? Es decir, porque igual va a gobernar, si es que la fortuna electoral le sonríe, si es que el voto popular le sonríe, igual va a gobernar en un contexto de un parlamento atomizado, con los partidos tradicionales. ¿Cómo garantizar que se va a tener de alguna manera el músculo político? Porque sin el concurso del Parlamento y sin digamos, la muñeca política no se llega a nada también. Y ahí se acaban las buenas intenciones, ¿no? Dos aspectos muy claros en este sentido que están planteados en nuestras propuestas. En primer lugar, un ejecutivo eficiente, sin corrupción, con formas modernas de gestión. Hay todo un plan de digitalización de la administración pública que está liderado por Carlos Guamán, que realmente plantea una nueva forma de ejercer el poder y administrar el Estado. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, en el equipo del Congreso, al cual voy a tener el honor de postular, hay personas que tenemos la experiencia de consensuar, de buscar puntos en común a lo largo de toda nuestra carrera, y todos los miembros de Todos por el Perú, y por eso el partido se llama no con las iniciales de nadie, sino Todos por el Perú. Este partido tiene la experiencia para buscar consensos, definir rumbos y movilizar voluntades. Nosotros creemos que todos los partidos políticos tienen personas valiosas entre sus cuadros, y la idea central de Todos por el Perú es precisamente esa: gobernar con todos por el Perú. Lourdes Flores dice precisamente sobre PPK que muy bien, ¿no? Es una gran persona, un gran valor, pero en realidad lo que es su partido es una suma de individualidades. Repitiendo la pregunta, ¿cómo se va, digamos, a tener esa muñeca política? Porque efectivamente se han ido sumando pues hasta ahora mismo, ¿no? Todos los partidos políticos en general son suma de individualidades. Y una de las cosas con las que hay que terminar en general en el sistema electoral es con el voto preferencial. Porque el voto preferencial genera una guerra fratricida al interior de los partidos políticos.
Para nosotros, en relación a la pregunta anterior, es muy importante una cosa. No se trata solo de ganar el Ejecutivo. Tenemos que tener una fuerte representación parlamentaria para llevar adelante las reformas económicas y sociales que queremos desarrollar. A mí también me toca el privilegio de pelear esta campaña a la lista parlamentaria y nosotros tenemos una agenda política. Y una cosa que ha hecho Pedro Pablo, desde el primer día, él va a pedir que el Congreso de la República se declare en sesión permanente. No como otros presidentes o otros candidatos. Él va a presentar los proyectos de ley que va a pedir al Congreso con anticipación para que el 28 de julio, el día que va el presidente y hace su instalación, diga, señores, les solicito que se declaren en sesión permanente, saquen estos 4 grandes proyectos de ley, que son las 4 pilares de las reformas políticas que se necesitan. Reformas centrales, Francisco, reformas centrales y tiempo de implementación, porque bien sabemos que si un gobierno no implementa las reformas principales, de repente en los primeros 18 meses es bien difícil que lo hagan más adelante. De hecho, la idea es empezar realmente rápido y bien, y hay muchas ideas y poco a poco iremos explicándolas en mayor detalle. La presentación del plan de gobierno ha sido la ocasión de dar una visión de conjunto hacia dónde va el partido, hacia dónde va Julio Guzmán, nuestro candidato, con su visión del Perú y la manera de ejecutarla. Iremos poniendo sobre el tapete en detalle, por ejemplo, toda la manera de invertir en talentos, hacer que nuestro país sea un país no solamente basado en recursos naturales, sino en conocimiento, en investigación, en tecnología, que es uno de los temas centrales para el futuro. Y esto será uno de los primeros temas. Luego viene todo el tema de inversión en personas, desde el vientre de la madre hasta la edad mayor. En fin, hay toda una serie de medidas muy puntuales que se irán poniendo sobre el tapete y aclarando en las próximas semanas, que nos permitirán desde el primer día de gobierno poner en marcha un conjunto de reformas que lleven a nuestro país a donde sabemos que puede y debe estar. Yo quiero ser muy breve. Sí. 1. Reformas económicas. Necesitamos reformar el sistema económico que permita que gran parte de la informalidad que exista hoy se formalice. 2. Políticas de seguridad. Necesitamos fortalecer. Nosotros hablamos de refundar la Policía Nacional del Perú, pero fortalecer el sistema de seguridad con una serie de medidas transversales. Políticas sociales. Hoy queremos pasar de solo las políticas sociales asistencialistas a las políticas sociales productivas. Un ejemplo, si me permites. En el Perú, solamente en las zonas altoandinas de costa, hay 2 millones de hectáreas que queremos forestar, no reforestar, forestar, y pagarle a los comuneros por cada hectárea que siembran. No les vamos a regalarle plata, los vamos a poner a trabajar y les vamos a decir, por cada hectárea que siembras, te pagamos. Y por cada hectárea que cosechas de madera, eso es para ustedes, para la comunidad. Creamos una cadena productiva, el mejor ejemplo, Porcón en Cajamarca. Muy bien. Pregunta para los dos. Educación. Puntos centrales. Se está hablando mucho de SUNEDU. A mí me produce, digamos, es cierta incomodidad, ¿no? El hecho de que los candidatos no definan si van a seguir o no con SUNEDU, y por ejemplo uno ve ingresos de repente como los del candidato César Acuña y da que pensar, precisamente, no es producto del sistema que hemos tenido. Por otro lado, el ministro de Educación, hablaba precisamente ayer con él y me decía, oiga, el Ejecutivo no controla la SUNEDU, el Ejecutivo tiene a 2 representantes, hay 5 representantes que ya han sido nombrados por concurso público, ellos son los que están tomando las decisiones. ¿Se continuaría en esa línea y cuáles serían, digamos, los añadidos, si es que se continúa o no, en términos de educación? Yo creo que el candidato que ha sido más claro y tajante desde el primer momento, y creemos que con la incorporación de Daniel Mora a las filas de Todos por el Perú, apoyando a Julio Guzmán, defensor, por supuesto, el planteamiento es muy claro. Mientras otros candidatos han dicho sí, de repente se hace esto, no. El tema central no es la SUNEDU en sí, es la reforma del sistema de educación superior y la reforma universitaria. Y definitivamente, como un partido, como un grupo que va a invertir en talento, que va a invertir en las personas, la educación superior es un punto clave. Seguiremos y profundizaremos. ¿Que es perfeccionable? Todo es perfeccionable. Que se puede, por ejemplo, como ha sugerido alguna persona, que el presidente de la SUNEDU sea elegido en una terna propuesta por otras personas, es perfectamente posible. Lo importante es el compromiso claro que hasta el momento ningún otro candidato ha dicho de una manera tan tajante como lo ha hecho Julio Guzmán, que es continuar
continuar con la reforma del sistema de educación superior. ¿Qué pasa por el lado de Perunos por el Cambio, un añadido mínimo? Hablando con PPK me dijo que él defendía una figura intermedia. Sí, es. Hablando con Mercedes Arauz acá mismo me decía, no, a ella sí le gustaba la SUNEDU. ¿Han llegado a algún tipo de acuerdo sobre la materia? Y te lo comienzo diciendo de repente a partir de un testimonio personal. Yo he sido secretario general del Centro Federado de Derecho en San Marcos, dirigente universitario a lo largo de muchísimos años. Tengo un testimonio personal, soy un defensor absoluto de los derechos de los estudiantes, de la libertad de pensamiento y de la libertad de cátedra. Sin embargo, creo que la reforma de la SUNEDU no nos resuelve nada. Más SUNEDU, menos SUNEDU, no nos resuelve el problema de la educación ni el problema de la universidad en el Perú. Hay que reformar la SUNEDU como hay que reformar muchas cosas del sistema educativo. Estándares, lo que se está haciendo es dar estándares en el caso mínimos. de la SUNEDU específicamente, ¿qué cosa es lo que creemos? Sí creemos que debe haber un órgano de control que garantice la calidad de la enseñanza superior en el Perú. Hoy día yo he sido profesor universitario en varias universidades y dejé de enseñar porque vi que existían algunas universidades que son verdaderos negocios y que no tienen nada que ver con la vocación esencial de una universidad, que es pensamiento crítico. Pero yo quiero diferenciar dos cosas. Uno, necesitamos que en el sistema educativo primero haya algunos lineamientos de continuidad, que algunas cosas no se tratan de borrar por completo, sino de construir siguientes pasos. Pero la segunda cosa que necesitamos es darle un mejor nivel de calidad. Y hay muchas cosas que resolver. Por ejemplo, estábamos reunidos ayer con el magisterio, con un grupo de profesores, y nos decían, tenemos problemas en lo que es la nivelación. Un profesor que está con 30 años de servicio ha sido recategorizado en un nivel 1 y un profesor que tiene 4 o 5 años de servicio está en un nivel 3. Esas injusticias, ese tipo de inequidades generan mucha frustración en el magisterio. Tenemos que resolver muchas cosas. Ahora, tenemos que garantizar principios, libertad de pensamiento, libertad de cátedra y un órgano que garantice la calidad del sistema educativo universitario con autonomía. ¿Qué significa eso? Sin control político. Usted sabe muy bien, Francisco, que la economía no va a ser como lo que hemos tenido en los últimos años con respecto pues a... Y lo hemos venido advirtiendo hace mucho tiempo. ¿Cuál es? Y efectivamente también el propio Pedro Pablo Kuczynski, conversando con él, ¿no? Me decía, no, mira, él que ha sido, digamos, siempre identificado con el sector minero, decía, no, mira, China está como está y la cosa realmente se nos va a complicar. Y de repente no se le está diciendo al país que realmente la cosa se va a complicar y que el voluntarismo no va a ser suficiente sencillamente para seguir operando tal y como estamos. Ideas centrales en materia económica. En primer lugar, utilizar mejor los recursos públicos, ahí empezamos en la lucha contra la corrupción, porque realmente uno podría estimar a ojo de buen cubero que un buen porcentaje de los recursos públicos desaparecen en los bolsillos de personas que no tienen que ver nada con las funciones que deberían realizar. En segundo lugar, algo que hemos insistido por muchísimos años, y yo ya vengo, agradezco que recuerde que ha sido usted también dirigente estudiantil, como yo fui secretario de la Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI. Desde esa época, de hace muchísimos años, veníamos pensando en diversificación productiva. Y sin embargo hemos tenido ministros de economía, primeros ministros, gobiernos que hablan de dientes para afuera y a la hora de los loros no hacen nada. Yo creo que hay una concepción bastante clara de que el Perú no es solamente un país minero, es un país agropecuario, es un país forestal, es un país pesquero, es un país industrial, es un país con turismo. Toda esa gama de actividades se ha perdido un poco de vista por este excesivo énfasis en la minería que nos sirvió por un momento. El tema central en diversificación productiva va a asegurarnos con apoyo tecnológico, apoyo financiero, con políticas públicas, con simplificación de trámites, que tengamos una verdadera diversificación productiva, como sabemos que hay que hacer, como Julio Guzmán sabe que hay que hacerla, y como podemos y la vamos a hacer. Miren, Pedro Pablo lo tiene claro. Hay que revolucionar la obra pública en el Perú. Nosotros tenemos aquí un plan, Pedro Pablo ha hecho el mapa y la relación de obras que se necesita hacer en el Perú con capital privado y capital público. Lo primero que se necesita, un buen plan de desarrollo. Las regiones quieren obra pública, porque la obra pública es el primer elemento de equidad para el desarrollo. Pongo un ejemplo una vez más. Sandia, a 200 kilómetros de Puno, de Juliaca. Demoran entre 8 y 12 horas para sacar su café orgánico, el mismo tiempo que nos tomaría de llegar de aquí a Chincha, que son 1 hora 45 minutos.
Esa gente, con toda la adversidad del Estado, en medio de toda la falta de infraestructura, han llevado su café a Holanda y llevan 4 años consecutivos ganando los campeonatos internacionales de café orgánico. El Perú necesita que el Estado sea consciente de que se necesitan puertos, aeropuertos, caminos, se necesita cabotaje. Hay que tener un plan. Pedro Pablo tiene un plan de 70.000 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a financiar? Muy bien. En el Perú hay 30.000 millones de dólares en reservas fiscales. Que bajando impuestos. Reservas fiscales. La caja chica del gobierno, 30.000 millones de dólares con todo lo que ha revertido del canon y lo que no se ha utilizado en las regiones. En los tiempos de vacas flacas hay que utilizar los recursos para poder alimentarlas. Muy bien, ha sido muy interesante conversar con ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a volver a invitarlos, por supuesto, porque hay muchos temas más para hablar: impuestos, seguridad ciudadana, Encantado, en fin, muchísimo. Un elemento estratégico que se habla también Muchísimo, de boquita y no se hace nada. efectivamente, ¿no? Y sí defendemos menos impuestos, hay que bajar los impuestos. Bueno, muy bien. Gilbert Violeta de PPK, Francisco Sagasti de Todos por el Perú. Vamos a identificar los candidatos: Pedro Pablo Kuczynski, Julio Guzmán. Muchas respectivamente. Gracias. Gracias por estar con nosotros Gracias. Hasta la próxima. esta mañana y hasta la próxima, sin duda. 7:54.